Imagina por un momento estar en una fría sala de hospital, con el corazón oprimido y la esperanza a punto de agotarse. En un rincón, una familia reza en silencio, cada suspiro cargado de miedo y de amor. Siente el sudor frío en la frente de la madre mientras sostiene la mano de su hijo Ignacio, de apenas 15 años, confiado a la ciencia médica y a la misericordia divina. Hoy vas a descubrir cómo, en ese instante de máximo desamparo, el Papa León XIV irrumpió sin previo aviso, transformando el miedo en fe y llevando consuelo a un alma joven en sus últimas horas. Este encuentro que cambió para siempre la vida de una familia te ofrece una lección valiosa. La presencia de Dios puede manifestarse de formas inesperadas y traer sanación al corazón quebrantado. No dejes que la duda paralice tu espíritu. Escribe en los comentarios: Señor, guíame, y abre tu corazón a esta verdad. El momento de actuar en fe es ahora. La mañana había comenzado con alarmas y silencios tensos. Ignacio, sorprendido por un diagnóstico implacable, luchaba contra un linfoma agresivo. Sus padres, Marta y Luis, habían pasado horas enteras rezando cada salmo, liberando sus lágrimas en cada estrofa del rosario, sintiendo un peso en el pecho que parecía ahogar toda esperanza, hasta que una voz suave y firme atravesó los pasillos. La gracia de Dios te cubra con paz. Nadie esperaba ver aparecer al sucesor de Pedro recorriendo esos corredores, vestido de blanco, con la mirada serena y el paso decidido. Francisco enseñó: la oración es el latido del alma. Mateo 6:6. Este latido se hizo palpable cuando el Papa se acercó a la cama de Ignacio. Tomó su mano pálida y pronunció palabras de vida. Somos hechos para el cielo, Ignacio. Tu camino no termina aquí, sino que apenas comienza en la gloria eterna. Imagina el impacto de esas palabras. Una promesa de vida más allá del dolor, un consuelo tan profundo que calmó cada temor en el pecho de Marta. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que en los sacramentos reside el poder divino de transformación. Aquí, sin embargo, no hubo óleo ni agua bendita, solo la presencia tangible de un pastor dispuesto a acompañar a su rebaño en la hora más oscura. Como Juan de la Cruz describió, en el desierto del alma, la luz de Dios brilla más intensamente para quien confía. Ignacio, con la frente suave de fiebre, sintió en ese abrazo una calidez que olvidó su enfermedad por unos instantes. Pero, ¿por qué este relato te resulta tan útil? Porque revela un secreto que pocos conocen. La verdadera sanación no nace únicamente de la ciencia, sino de la fe activa y de la cercanía de quien porta la autoridad espiritual. Urgente es comprender que cada día sin entregar tu angustia a Dios es una oportunidad perdida de experimentar su paz. Único es el gesto de un papa dispuesto a dejar su agenda para estar junto a un enfermo, demostrando que nadie está fuera del alcance de su misericordia. Esta historia extraordinaria te invita a reflexionar. ¿Cuántas veces permitimos que la rutina o el miedo nos alejen de una oración sincera? ¿Cuántas oraciones quedarán sin pronunciar por creer que Dios está lejos? Ignacio, con apenas 15 años, nos enseña que en cada latido de inquietud cabe una petición de fe capaz de mover el corazón divino. Su madre, al ver la ternura del pontífice, sintió como su propio temor se convertía en gratitud y su desesperación en confianza. A continuación, exploraremos cómo este milagro está ligado a 5 claves de oración que el Papa León XIV ha compartido en sus mensajes recientes. Pero antes, déjame preguntarte, ¿te sientes identificado con la angustia de Marta y Luis? ¿Has sentido ese vacío que no puedes explicar, ese peso en el corazón que te impide orar con libertad? Escribe en los comentarios: Señor, guíame, si estás listo para dejar atrás el temor y abrazar la paz que solo Él puede dar. Cuando el Papa León XIV se acercó a la cama de Ignacio, no solo estaba reconociendo su debilidad física, sino describiendo el dolor que habita en cada corazón herido. Ese gesto sencillo, de tomar la mano de un joven en agonía, revela el primer secreto para experimentar el consuelo divino: reconocer nuestra vulnerabilidad y ofrecerla a Dios. Francisco enseñó: la oración no es un monólogo, sino un diálogo de amor. Catecismo 5:8. Al hablar con Ignacio, el pontífice puso palabras donde antes solo había llanto, mostrando que el verdadero poder de la oración reside en compartir el peso del miedo y confiar en la alianza eterna con el Padre. El Evangelio de Mateo nos recuerda: estuve enfermo y me visitaste. 25:36. En ese pasaje Jesús se identifica con el sufriente, exhortándonos a ser canales de su ternura.
Cuando el Papa visitó el hospital, cumplió esa promesa evangélica y, sin necesidad de ritos elaborados, hizo palpable la presencia de Cristo. La Eucaristía, sacramento del cuerpo de Cristo, se convierte así en fuente de fortaleza, pero también lo son los gestos humanos animados por el Espíritu. Ignacio sintió que, al recibir aquella caricia pastoral, su alma se abría a la gracia. Imagina un desierto de soledad, pasillos grises, murmullos apagados y máquinas que marcan cada latido con frialdad. De pronto, aparece una luz suave, una voz que calma el terror. Tu alma es como una lámpara que necesita aceite, dijo Teresa de Ávila. En la narración mística, esa lámpara se aviva cuando permitimos que el Espíritu Santo insufle calor donde antes reinaba el desaliento. El segundo secreto, entonces, consiste en aceptar la unción de consuelo que fluye a través de la Iglesia, especialmente cuando quienes la representan, pasto y guías, se muestran humanos y compasivos. Para vivir este secreto en lo cotidiano, adopta el hábito de hacer una visita breve al Santísimo Sacramento cada mañana. Dedica 5 minutos a agradecer por tu vida y a pedir por quienes sufren. Al irradiar esa intercesión, te convertirás en un instrumento de paz. Ana, una enfermera de Roma, comparte su testimonio. Después de cuidar a Ignacio, me uní al rosario que rezaba su madre. En cada Ave María sentí como mi propia carga desaparecía, como si cada plegaria curara no solo a él, sino también a mi corazón agotado. El tercer elemento de este secreto es la oración de intercesión. Elevar tu voz por otros es mirarlos con los ojos de Dios. Francisco enseñó: la verdadera caridad consiste en ponerse en el lugar del otro, sentir su dolor y traerlo al altar. Practica entonces el examen del día. Al concluir tu jornada, repasa brevemente a quienes encontraste, familiares, vecinos, personas enfermas, y ofréceles tu plegaria. Verás cómo al orar por ellos sientes alivio y solidaridad, comprendiendo que somos un solo cuerpo en Cristo. En las cartas de San Juan de la Cruz encontramos la promesa de consuelo. Quien confía, nunca se sorprende. Ignacio se sorprendió, pero no quedó desprovisto de fe, sino fortalecido. El cuarto paso es cultivar la confianza como una semilla diaria. Cada vez que sientas un temor, repite en silencio: Señor, confío en ti. Estas palabras, sencillas y poderosas, disipan la oscuridad que a veces nubla nuestro juicio y nos devuelven al camino de la esperanza. El quinto y último punto de este secreto es la obra corporal de misericordia. Visitar al enfermo no es un mandato opcional, sino un camino de santidad. Únete a un grupo parroquial que acompaña a quienes sufren en residencias o centros de salud. Francisco subraya: cada acto de servicio es un sacramento de compasión. Al servir, ofreces tu tiempo, el bien más escaso, y en contraprestación, recibes el regalo de descubrir a Cristo en el rostro del necesitado. Esta enseñanza, luminosamente sencilla, ha renovado miles de corazones con las mismas palabras que Ignacio escuchó. Somos hechos para el cielo. Cuando hagas presente ese consuelo, experimentarás la transformación que las pláticas del Papa León XIV han inspirado en tantas vidas. Recuerda, no estás solo en tu dolor. Miles han compartido sus testimonios en los comentarios, y al unirte a ellos, formarás parte de una comunidad que sana al vulnerar fronteras y al abrazar el sufrimiento como puente hacia la gracia. Ahora que conoces este primer secreto del consuelo que sana el corazón, prepárate para descubrir cómo convertir la fe en acción poderosa que transforme realidades concretas. ¿Estás listo para profundizar en el segundo secreto? La verdadera transformación de Ignacio no se detuvo en el consuelo. Hubo algo más profundo que encendió su esperanza. Este segundo secreto revela que la oración, cuando se practica con un corazón sincero, es como una llave que abre puertas celestiales y libera bendiciones ocultas. Francisco enseñó: la oración es la respiración del alma. Sin ella el espíritu se ahoga. Romanos 8. Imagina que tu plegaria es un suave golpeteo ante el trono divino. Cada palabra, cada suspiro, actúa como un sonido que alerta la misericordia de Dios. Basta un murmuro de fe para que los ángeles desciendan y para que los muros de temor se desplomen. El primer paso de este secreto consiste en la adoración silenciosa. Al detenernos 5 minutos al día frente al Santísimo Sacramento, sin más palabras que un Señor, aquí estoy, permitimos que la presencia eucarística disipe la oscuridad interior. Juan de la Cruz describió esta experiencia como un beso de fuego que purifica y enciende el alma en amor. Practica esta unión íntima al inicio de tu mañana, dejando que el silencio hable más fuerte que cualquier discurso.
El segundo elemento es la súplica humilde. Para orar con humildad, reconoce los pecadores necesitados. Francisco insistió, no te avergüences de tu pobreza. Es el terreno fértil donde crece la gracia. La oración de súplica. Vamos a pedir no solo por nosotros, sino por aquellos que nunca tuvieron voz. Por cada necesidad en tu vida, pronuncia su nombre con confianza, sabiendo que Dios no se cansa de escuchar al humilde, y que el justo clama y el Señor lo oye. El tercer punto de este secreto es la alabanza en comunidad. El Evangelio afirma, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Al unir nuestras voces en un canto de gratitud en la parroquia o en un grupo de oración, tejemos una red espiritual que sostiene a quienes flaquean. Ana, una catequista de Milán, relata que tras rezar el rosario colectivo por Ignacio, sintió una oleada de paz tan intensa que sus propias preocupaciones se disiparon como niebla al sol. El cuarto paso es la acción de gracias constante. Teresa de Ávila recomendaba llevar en el corazón un cántaro de gratitud que nunca se vacíe. Cada noche antes de dormir, enumera al menos 3 motivos por los que te sientes agradecido. Un gesto amable, un rayo de sol, una llamada de un amigo. Al hacerlo, reprogramas tu mente para reconocer la abundancia de Dios, y este hábito fortalece tu fe para enfrentar el día siguiente con gozo. Por último, contempla cada día los signos sencillos de la creación. Un árbol floreciendo, el canto de un pájaro, la brisa en tu rostro. Francisco dijo, la creación narra las maravillas de Dios a quien sepa escuchar. Meditar frente a la naturaleza es como sostener la llave en la cerradura. Percibes la presencia divina en lo cotidiano y comprendes que el Creador te habla con ternura constante. Con estos 5 pasos, adoración silenciosa, súplica humilde, alabanza comunitaria, acción de gracias y contemplación de la creación, activas la llave de la oración que abre puertas celestiales. Así como Ignacio sintió el peso de la enfermedad disolverse en aquel abrazo papal, tú experimentarás un cambio interior profundo, capaz de renovar tu confianza y la de quienes te rodean. Pero aún falta descubrir cómo convertir esa gracia en obras palpables que transformen tu entorno. Hermanos y hermanas, al llegar al final de este viaje espiritual, podemos sentir cómo el eco de aquel pasillo silencioso del Bambino Jesús aún resuena en nuestro interior. Recordemos por un instante la escena. Un joven llamado Ignacio, apenas con 15 años, luchando contra un diagnóstico implacable, mientras su familia, consumida por el temor, depositaba sus últimas esperanzas en oraciones susurradas en la penumbra de una sala de hospital. Fue entonces cuando el Papa León XIV, con su sencillez y su mirada cargada de ternura, llegó sin anuncio para ofrecer un consuelo que transformó el dolor en paz, demostrando que la misericordia de Dios puede manifestarse de formas tan humanas como un abrazo fraterno. En esa visita imprevista, aprendimos que reconocer nuestra debilidad no es sinónimo de derrota, sino la antesala de la gracia divina. Aceptar que el sufrimiento nos sobrepasa, nos convierte en recipientes dispuestos a recibir el consuelo que solo el Señor puede otorgar. Muchas veces mantenemos una falsa ilusión de autosuficiencia que nos separa de la fuente de toda fuerza. Al abrir el corazón, como lo hicieron Marta y Luis, al entregarle a su hijo al cuidado pastoral del pontífice, descubrimos que la vulnerabilidad es el terreno fértil donde germina la esperanza. Es en la fragilidad donde la voz de Dios se hace más clara, susurrando al alma que no estamos solos y que cada prueba es una oportunidad para acercarnos más a Él. También comprendimos que la oración no es simplemente un recurso para pedir alivio, sino la respiración misma del alma. Cuando Francisco enseñó que la plegaria mantiene vivo nuestro espíritu, no hablaba en abstracto, sino señalaba una realidad palpable. Cada palabra, cada suspiro de fe, actúa como un masaje suave sobre el corazón atribulado. Al detenernos en silencio frente al Santísimo Sacramento, al proferir un Señor, confío en ti, con un corazón contrito, abrimos puertas que parecían selladas por el desánimo. Ignacio lo experimentó en su lecho, sintiendo fluir una paz inexplicable que lo levantó más allá de la enfermedad. Y nosotros, al aplicar ese mismo silencio sagrado en nuestra rutina, podemos transformar el ruido de nuestras preocupaciones en un diálogo amoroso con Dios. Pero la oración, por sí sola, no agota la obra del Espíritu Santo. El servicio al prójimo constituye la manifestación visible de la gracia que hemos recibido. Cuando el Papa tomó la mano de Ignacio,
Ofreció un gesto corporal que valió más que 1000 palabras. Del mismo modo, cada visita que hacemos al enfermo, cada gesto de caridad, cada palabra de aliento, prolonga el milagro de la presencia de Cristo en nuestra realidad cotidiana. Al dedicar nuestro tiempo y nuestra atención a quienes sufren, ya sean familiares, vecinos o desconocidos en hospitales, tejemos una red de compasión que sostiene a la familia de Dios en su conjunto. Es ahí donde comprendemos que, al servir, no solo damos, sino que también recibimos la confirmación de que somos amados y valorados por un Padre que no abandona a sus hijos. Para poner en práctica esta alianza entre oración y acción, te invito a tomar un momento ahora mismo. Cierra los ojos, respira hondo y repite mentalmente 3 palabras cargadas de poder divino. Gracias, perdón, confío. Pero no te detengas en el mero significado de esas palabras. Deja que cada una permee tu ser. Imagine que un rayo de luz atraviesa tu pecho, disipando toda sombra de duda y de culpa. El agradecimiento abre nuestra visión al regalo cotidiano de la vida. El perdón libera el corazón de cadenas invisibles. La confianza nos impulsa a avanzar con la certeza de que Dios obra en cada paso. Al convertir esta breve plegaria en un hábito nocturno, te aseguras de dormir con el alma renovada y el corazón ligero, preparado para enfrentar el amanecer con fe. Si te animas a compartir tu compromiso, escribe en los comentarios: voy a transformar mi oración. Al plasmar esa decisión, estarás haciendo un voto público de buscar a Dios con sinceridad, y tu testimonio inspirará a otros a romper la barrera del orgullo y entregarse con humildad a la gracia. No subestimes la fuerza de una comunidad unida en la plegaria. En el silencio de tus palabras escritas, estarás tendiendo un puente de esperanza hacia personas que quizás necesitan esa chispa para encender su propia fe. Anima también a quien lleve una carga pesada a compartir este video. Tal vez un amigo, un familiar, alguien que atraviesa la enfermedad o la soledad y desconoce el poder de un abrazo fraterno envuelto en oración. Al hacer clic en compartir, no solo difundes un relato, sino la experiencia viva de la misericordia divina manifestada en un hospital de Roma. Tú, en tu entorno, eres el instrumento que extiende ese gesto de consuelo más allá de las fronteras, convirtiéndote en mensajero de la paz que Jesús prometió a sus discípulos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder las próximas revelaciones que el Papa León XIV ofrece al mundo a través de sus enseñanzas. Al unirte a esta familia virtual, recibirás semanalmente mensajes que nutren el alma, orientan el corazón y fortalecen tu camino espiritual. Miles de hermanos ya forman parte de esta comunidad y han experimentado un crecimiento profundo en su vida de oración y servicio. Ahora te invitamos a ser parte de este movimiento de conversión y solidaridad, donde cada enseñanza se convierte en un impulso para vivir la fe de manera auténtica y transformadora. Antes de despedirnos, acepta una última invitación a la reflexión. ¿Sabías que hay un error espiritual silencioso que muchas familias cometen y que puede obstaculizar la bendición en el hogar? En nuestro próximo encuentro, descubriremos ese obstáculo oculto y aprenderemos cómo superarlo mediante la sabiduría papal y la práctica cotidiana de la fe. No te lo pierdas, porque conocerte a ti mismo y a la vida de gracia exige reconocer las trampas que nos alejan del amor de Dios. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, interceda por cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo nos sostenga con su luz en cada circunstancia. Que la gracia que Ignacio recibió en aquel pasillo sagrado se convierta hoy en tu experiencia personal, renovando tus fuerzas, trayendo paz a tu hogar y llenando tu vida de propósito divino. Camina con confianza, sabiendo que el Señor, a través de sus pastores y de nuestras propias manos, sigue obrando milagros de misericordia en medio del mundo.